No, lo enciendo, ¿no? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Espero sobre todo que paséis un rato muy agradable. Y bueno, voy a presentar a Martín Pinos. Martín es una de esas personas que es un placer conocerla porque sabe muchísimo, pero sobre todo lo transmite de una manera muy cercana, muy clara, pues para que todo ese conocimiento pues se quede dentro de nuestro cerebro. Él es doctor en Ciencias de la Educación, maestro también, formador, han tenido la suerte muchos docentes porque les ha formado a través de sus cursos. También es docente en el Máster Soft Skill de la Universidad de Zaragoza. También colabora en el programa FARO dentro de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. También ha colaborado y sigue colaborando en el Congreso de Inteligencia Emocional, también con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Ha publicado muchos libros. A mí me encantan sobre todo dos, Corazón y Cerebro y El valor de la atención, porque podía aplicar las actividades con mis alumnos de educación infantil, adaptando algunas, pero las he podido aplicar. Y tiene cuentos maravillosos como La niña valiente que perdió un diente o Pequeños infinitos. Así que bueno, yo os voy a dejar disfrutar de este ratito de tarde de autocuidado y espero que aprendáis un montón. Gracias, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, feliz de estar este ratito con vosotras, con vosotros, de compartir esta idea de que hay palabras que nos hacen florecer. Y además es cierto, hay palabras que nos hacen florecer. La ciencia nos demuestra que las palabras que usamos condicionan enormemente nuestro bienestar, incluso afectan a nuestra salud mental. ¿Sabías que las palabras que eliges, que las palabras que te llegan, que las palabras que de un modo u otro habitas, condicionan de forma muy importante tu percepción del mundo, tu forma de entenderlo, el cómo te relacionas con las demás personas? Fijaros, actúan como frenos o como aceleradores de tus éxitos, de tus fracasos, e incluso, y esto es lo más sorprendente y luego lo ampliaremos un poquito, las palabras que eliges, las que te llegan, sobre todo las que habitas, pueden hacerte vivir más años, por sorprendente que parezca. Hay palabras para florecer. Una pequeña cita. Con cada nueva palabra, una porción del mundo se ilumina e incorpora a mi pensamiento. Y es que, en definitiva, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, de mis palabras. No es lo mismo pasear, os ha pasado, pasear por un bosque, irte al Pirineo y en ese paseo ver árboles, ver flores, ver el cielo con nubes. No es lo mismo ver de esa manera que cuando paseas poder ver abetos, fresnos, hayas, avellanos. O si miras las flores, poder ver que estás delante de un diente de león, de un botón de oro, que ves arnica incluso, que ves dedalera o digital, que pones nombre, identificas. Y una parcela del mundo se está iluminando en el momento que pones nombre a eso que estás viendo. No es lo mismo ver nubes que ver cirros, cúmulos, estratos, y además saber lo que significa cada uno de esos tipos de nubes, porque de alguna manera son signos, señales que comunican contigo. El mundo se ilumina en función de los límites de tu lenguaje. Y creo que esa idea la voy a ir manteniendo, porque a veces basta una sola palabra para abrirte un amplio abanico de posibilidades en tu mundo. A veces bastan dos palabras. ¿Cómo estás? O tres. ¿Cómo te sientes? Para lanzar un mensaje potente a la persona con la que hablas, que es: no solo te estoy viendo, sino que además me importas. Porque me importa lo que sientes. Porque me importa cómo estás en este momento. Así que os lanzo esta preguntita por la tarde, a estas horas. ¡Wow! Muchos venís del trabajo, otros quizá no, pero a estas horas el cuerpo ya pide un poquito de descanso, el cerebro también. Así que os pregunto, ¿cómo estás en este instante? ¿Cómo te sientes? Pensadlo un poquito. Dale una vuelta a esa idea. Ahora bien, no es fácil poner etiqueta a lo que sentimos, más allá de los comodines. Estoy bien, va regular, va tirando. Pero esos son habitualmente comodines que realmente no dicen mucho de cómo nos sentimos. Esto que veis en pantalla es la flor de las emociones. Hablamos de palabras para florecer y digo, bueno, voy a traer esta flor de las emociones, que es una adaptación de un cuadrante de la Universidad de Yale, del programa Ruler, un programa de educación emocional,
que solamente con 2 sencillitas preguntas nos permiten aterrizar de manera bastante eficiente en poner nombre a aquello que sentimos. La primera de las preguntas tiene que ver con este eje vertical que veis aquí. ¿Cuál es tu nivel de energía en este momento? Y si tu nivel de energía es altísimo, estarías en el 10, y si es bajísimo, estarías en el 0. Por favor, posicionaros en ese vector, entre el 0 y el 10. Pensad, sentid, haced ese proceso de introspección y situaos. Lo tenemos porque la segunda pregunta es tremendamente sencilla. En el vector horizontal, abajo, ¿qué tan de agradable es lo que sientes en este momento? Si te sientes genial, estarías en el 10, allí a la derecha vuestra, y si te sintieras fatal, estarías aquí, en el 0, a la izquierda. Yo sé que nadie está en el 0 en ninguno de los 2 vectores, porque entonces no estaríais aquí. También sé que nadie está en el 10, en ninguno. No estaríais sentaditos. Estaríais haciendo otra cosa diferente. Pero entre una y otra, ¿verdad?, tenemos posibilidades. ¿Os habéis situado ya? Bien, venga. Proyectamos entonces los 2 puntos, estén donde estén, proyectamos la línea perpendicular a ese vector y allá donde se crucen las 2 líneas estaremos situados en uno de los pétalos de esa flor de las emociones. ¿Estamos por aquí? Claro, estar en uno de esos pétalos ya nos va a dar una información interesante, porque ojalá que no esté nadie aquí, pero si lo que sientes es desagradable y además tu nivel de energía es bajito, sí o sí estás en el universo emocional de la tristeza. La tristeza es una emoción genética, la compartimos todos los seres humanos, desde el momento que nacemos, y durante toda la historia de nuestra especie ha estado presente, acompañándonos, y mucho antes incluso. Ahora, alrededor de esa emoción genética hay todo un universo de estados emocionales, estados de ánimo, afectos, emociones secundarias, sociales, que tienen que ver con la tristeza en mayor o menor intensidad, incluso a veces por combinación con otras emociones genéticas. Ahora, lo que sí podéis estar seguros es que estáis en ese universo emocional. Y ya es mucho saber que estoy triste. Porque la primera condición que tenemos para poder gestionar una emoción desagradable, cuando me está haciendo daño, es decir, cuando no es pertinente en mi vida porque no me está ayudando, toda emoción genética, hasta las desagradables, cuando están en el momento y en el sitio adecuado, nos ayudan. Están para eso. Pero cuando están en una situación que no es precisamente la adecuada, nos fastidian y bastante. La primera condición para gestionarla es ser consciente de ella. Ser consciente de que estoy sintiendo tristeza o lo que esté sintiendo. Pudiera ocurrir que en lugar de estar ahí abajo, nos sentimos mal, pero el nivel de energía es alto. Estamos en otro universo emocional que tiene que ver con el estrés. Y dentro de ese universo del estrés, como respuestas más habituales ante la percepción cerebral de amenaza, sea real o no, está la huida, y la huida tiene que ver con el miedo, o está la rabia. Y la rabia tiene que ver con atacar. Huir o atacar, las 2 respuestas habituales ante la amenaza. Miedo o rabia. Al lado de estas 2 emociones genéticas, fijaros, habitualmente no se considera, está también esta otra. Ahí tenéis, el asco. ¿Por qué ese bebé cierra los ojitos, cierra la nariz, cierra todos los orificios que se pueden cerrar, todos, no se deja ni uno? ¿Por qué? Porque la motivación del asco es precisamente el rechazo, la aversión para no contaminarnos, no intoxicarnos. Porque percibimos que alguna sustancia, algo a nuestro alrededor, nos puede envenenar. Y lo que hace el cuerpo como respuesta es bloquear la entrada de cualquier agente externo. Por eso, todos los orificios que se pueden cerrar, hasta los ojitos, se cierran. Los adultos hemos aprendido que es mejor dejar los ojos abiertos, para que eso que nos resulta asqueroso se mantenga a distancia. Ahora, pensar en cualquier otro orificio que se pueda cerrar y se cierra. Esto es muy chulo. Si no, vivid en alguna situación así un poquito asquerosa y os daréis cuenta de esa realidad. Hombre, también tenemos pétalos por el lado de la derecha. No me quiero olvidar de ellos. Si el nivel de energía es alto y me siento bien, estoy en la alegría, en ese universo emocional. Y al igual que aquí, fijaros que diagonal tan limpia, no hay tampoco ningún tipo de competencia. Allí estoy en la alegría, en sus diferentes intensidades, con diferentes nombres. No es lo mismo la euforia que, por ejemplo, estar alegre o contento. Son diferentes, pero es la alegría. Estaríamos ahí, que es una emoción agradable, lógicamente. Y abajo, ¿qué tenemos? Me siento bien, pero mi nivel de energía es bajo. La calma. Y en ese universo de la calma vamos a encontrar 2 emociones genéticas que tienen que ver con neurotransmisores muy interesantes, porque son muy agradables para nuestro cerebro. El primero de ellos, aquí, mirad a ver si sale, aquí, mirad. Aquí tenéis, voy a irme primero a este otro de aquí, ese de arriba, la serotonina.
tiene que ver con una emoción que Roberto Aguado, su equipo, uno de los principales investigadores en el campo de esta emoción genética, denominó como seguridad. Pero en cualquier caso, tiene que ver con la serotonina, el polo opuesto al estrés. Fijaros la diagonal, polo opuesto. Cuando el cerebro percibe amenaza, estrés, miedo, rabia, incluso asco. Cuando el cerebro no percibe ninguna amenaza, serotonina, seguridad, control de la situación. Es la emoción que nos permite realmente hacer cualquier cosa en la vida. Aprender, enseñar o lo que tengamos que hacer. Convivir de forma eficiente con la gente con la que estamos. Ahora, junto a ella tenemos otra emoción justo debajo, ese bebé que saca la lengua a su papá, no porque le está faltando al respeto, ni mucho menos, no, porque le admira. Porque papá le ha sacado varias veces la lengua, primero. Y en ese proceso de admiración, la motivación asociada a esta emoción no es otra que la de imitar. Y el bebé admira a sus papás y por eso los imita. Y en la escuela los peques admiran a sus maestras y a sus maestros y por eso también somos sus referentes y nos imitan. Tiene que ver con el aprendizaje por modelaje en la vida. Todos los que hemos tenido hijos, yo creo que esa experiencia la hemos tenido. Cuando eran vuestros hijos pequeñines, también los míos ya son muy grandes, es cierto. Pero yo recuerdo haber sacado la lengua y en ese proceso en el que le sacabas varias veces la lengua, ¿qué hacían los bebés? Nos respondían y nos sacaban la lengua. Y en ese momento, qué ilusión, ¿no? Decíamos, ¡uy, qué listo es mi chico y mi chica! ¿No? Yo tengo chico, chica, qué listos son mis... No, los macacos hacen lo mismo. A esa edad hacen lo mismo. También, sí. Pero no nos sorprendamos, no pensemos que es que tenemos una maravilla. No, hacen lo que tienen que hacer. Porque esa emoción es genética y se activa precisamente desde los momentos iniciales de nuestro nacimiento. Tiene que ver con la acetilcolina. Bueno, cada una de esas emociones tiene que ver con ciertas químicas cerebrales y con ciertas activaciones de áreas concretas, pero eso en este momento yo creo que es lo de menos. Lo importante es que hay más todavía. En ese pétalo intermedio hay otra emoción genética preciosa. Se llama curiosidad. Combinación de dopamina, que es la química de la alegría, con serotonina. Y cuando algo activa estas dos químicas, cuando un estímulo provoca esta activación neuroquímica en nuestro cerebro, lo que le ha provocado capta nuestra atención. ¿Cuál es la motivación precisamente de la curiosidad? El interés. Importantísima en la vida para aprender. Tiene que ver con la ciencia, con las preguntas. Y por completar un poquito todo este elenco, ¿qué nos encontramos por ahí arriba? La sorpresa. Una emoción preciosa, muy energética, pero curiosamente no está ni a derecha ni a izquierda. La única emoción genética que no tiene una valencia de placer-displacer, agradable-desagradable, la única. Porque su función, ¿cuál es? Desconectar. Dejamos de respirar, en ese momento dejamos de pensar y toda nuestra atención se focaliza en el estímulo que nos ha sorprendido. ¿Para qué? Para situarnos rápidamente en la emoción adecuada a ese estímulo. Si ese pequeño ve a su mamá, rápidamente pasará la alegría. Pero si lo que le sorprende es un perro rabioso que se acerca corriendo, pasará el miedo. Y esa es la función de la sorpresa. No tiene valencia ni positiva ni negativa. Sin embargo, como toda palabra que hemos vivido a lo largo de muchos años en nuestras vidas, todos los que estamos aquí, está cargada, al final, de componentes emocionales, más allá de que exprese una emoción. Si yo os preguntara en este momento, ¿cuántas de las personas que estáis aquí, cuando escucháis la palabra sorpresa, lo que os resuena es algo bonito, agradable, positivo? Levantad la mano, por favor. ¡Wow! Una gran mayoría. Y es lo habitual. Pero, ¿cuántas de las personas que estáis aquí, y también ocurre, cuando oís la palabra sorpresa, algo se os remueve por dentro? Y no es agradable. No es precisamente agradable. Levantad la mano, por favor. También, suelen ser menos personas, pero siempre hay personas. Siempre hay personas. Es una palabra neutra. Desde el estudio de las emociones, que lo podemos estudiar desde enfoque vectorial, asociando diferentes vectores, aquí hemos visto dos vectores, energía y placer-displacer, hay otros que se pueden estudiar, en torno a toda emoción genética, curiosamente una emoción que no tiene ninguna valencia placentera ni displacentera, tiene una carga emocional para todos nosotros, porque nuestra historia personal la ha cargado, precisamente, de ese componente emocional. Y por tanto hay que validarlo. Eso va a ocurrir con todas las palabras. Hay palabras positivas, negativas y hay palabras neutras, entre comillas, porque incluso las neutras es muy raro que una persona no le dé un cierto grado de valencia en una dirección u otra. Y eso va a ocurrirnos siempre, siempre. Las palabras, al final, condicionan mucho lo que sentimos y bastan palabras muy sencillitas para que cambie también
la emoción que estamos sintiendo. Las emociones son muy rápidas, llegan y se van con una rapidez tremenda, salvo que hay un estímulo muy intenso que la esté activando y además se retroalimenta ese estímulo. Voy a proponeros una pequeña cuña en estos momentos para recargar un poquito de energía, para movilizarnos, que se va a basar en muy poquitas palabras. Mirad, yo solamente voy a decir, de momento, 1 o 2. 2 palabras súper sencillitas. Y lo que os voy a pedir es que con la persona con la que estéis al lado, y si en lugar de estar al lado resulta que estáis 3 porque no coincide, no pasa nada, pues os juntáis las 3 personas que estáis, no pasa nada, respondáis ante esto. Si yo digo 1, mano derecha mía, ¿vale? Si yo digo 1 con la persona que tenéis al lado, chocáis mano derecha con mano derecha. Sin haceros daño, pero con cierta energía. Eso es. Tocáis. Pero si digo 2, cuidado, no os equivoquéis, porque lo que vamos a chocar es la mano izquierda. Y ya os aviso que aunque yo solamente voy a decir 1 y 2, voy a intentar engañaros. Voy a intentar hacer algo para ver si os consigo confundiros. Repito, sin problema, claro que sí. Repito. Si digo 1, mano derecha contra mano derecha, y chocamos, palmeamos. Ahí estáis 3, pues perfectamente, podéis chocar las 3, ¿vale? Si digo 2, mano izquierda contra mano izquierda, así de sencillito. ¿Lo tenemos claro? A priori es muy sencillo. Venga, pues vamos a ver si es tan sencillo como parece. Muy atentas, por favor, muy atentos. ¿Empezamos? Vamos allá. 2, 1, 2, 1, 2, 3. He oído alguna palmada por ahí. A ver, que el 3 no entraba en la ecuación, aquí. Eso que ha impedido que muchas personas no hayáis hecho nada en el 3, a pesar de que habéis sacado una de las 2 manos, curiosamente, habéis sacado alguna mano la gran mayoría. Los gestos he visto que hacíais, pero el control inhibitorio, que es una de las funciones ejecutivas del cerebro, básicas, ha hecho su trabajo. El control inhibitorio es una función del cerebro que nos permite controlar nuestra conducta, también nuestros pensamientos, incluso nuestras emociones, siempre y cuando seamos conscientes de ese comportamiento, de esas emociones o de ese pensamiento. Nos permite inhibir y controlar aquello que no queremos hacer cuando no hay que hacerlo. O en ciertas tareas, da igual que sean en el trabajo o escolares, eso que sí puedo hacer para resolver la tarea y esas cosas que sé que no hay que hacer. Quien se encarga de decir esto sí y esto no, pero sobre todo esto no, es el control inhibitorio. Y al ponerlo en juego en una actividad tan tonta como esta, tan sencillita, fijaros, se está fortaleciendo. Pero claro, era muy sencillito, he dicho 3, bueno, pues ya que he dicho 3, cuando yo diga 3, recordar ahora que podéis hacer algo. Las 2 manos, muy sencillito. 1 derecha, 2 izquierda, 3 con 2 manos, ¿vale? Vamos allá, a ver si no nos liamos ahora. Empezamos. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Bien, creo que ahora nadie en el 4, no he oído a nadie que... Genial. Bueno, pues cuando diga 4, os lo voy a poner realmente difícil. Porque cuando diga 4 no hace falta que os levantéis, pero lo ideal sería pie derecho, toca pie derecho de la persona que tengo a mi lado. Así que, aunque no os levantéis, vais a tener que giraros un poquito y poneros un poquito más cara a cara. Pie derecho tocará pie derecho en el 4, ¿vale? ¿Lo tenemos? Venga, vamos allá. Recordar. 1, 2, 3, 2 manos, 4, pie derecho. Esto se complica, ¿eh? Vamos allá. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 5. Bien, no hay problema porque el 5 es muy sencillito, pie izquierdo. La secuencia tiene una lógica que es fácil de memorizar. ¿Veis que no estoy buscando cosas muy raras? Pero por si acaso repasad mentalmente, porque ya son 5 cosas que hay que recordar. Y esto tiene que ver con la memoria de trabajo, otra gran función ejecutiva del cerebro. 5 cosas a recordar, ¿vale? ¿La tenemos? A ver si no os equivoco. Empezamos. 1, 3, 2, 5.
1, 3, 4, 3, 6. ¡Wow! Bien, bien, bien. Y ahora en el 6, no os asustéis, pero en el 6 os voy a complicar un poquito la vida. Cuando yo diga 6, quiero que haya un poquito más de movimiento y demás. Eso tiene sentido, aunque no lo haya explicado. Cuando diga 6, quiero que hagáis esto. Os levantáis y cambiéis de posición con vuestra pareja. Cambiéis de asiento. No os preocupéis que luego volveréis, al final volvéis. Pero tenéis que cambiar de posición con la persona que tenéis al lado. Y eso nos obligará a levantarnos. ¿Vale? La derecha nunca estará en el otro lado, no os preocupéis. Me dicen por aquí, aunque os cambiéis de sitio, vuestra derecha seguirá en el mismo sitio, no os preocupéis. ¿Seguro? Vamos allá, ¿preparadas? ¿Preparados? Empezamos, venga. 1, 2, 3, 6. Muy bien. 4, 2, 5, 6. 1, 3, 7. ¡Guau! La última, venga, vamos con la última. 7. Cuando yo diga 7. Pero cuidadito aquí con esto, cuidadito aquí con esto. Cuando yo diga 7, voy a proponeros, esto es una invitación que tenéis que lanzar a la pareja o a las dos personas con las que estéis, si sois un trío. Cuando diga 7, yo voy a proponer el abrazo. Pero antes de que yo empiece a nombrar, habladlo con la persona que tenéis al lado. Porque si no queréis, no os apetece en ese momento que nadie os dé un abrazo o no queréis darlo, no hay por qué dar ninguna explicación, simplemente lo manifestáis y en ese momento cuando yo diga 7, en lugar de abrazar a la otra persona, os abracéis a vosotros mismos y no pasa nada. Si con la persona que estáis sentados, porque la conocéis, porque os apetece, no os importa dar el abrazo, un abrazo es maravilloso, eso también es verdad. Pero decididlo antes de que yo empiece a contar, ¿vale? Decididlo, venga. Si ya lo tenéis, repaso mental, muy rápido, porque 7 cosas ya son muchas cosas. Y venga, a ver esta última si la conseguimos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 3, 2, 7. 3, 6, 2, 7, 6. Y la última, 7. Venga, ahí ese es. Muy bien, nos sentamos, cuidado el asiento, que se levanta. Mirad, si en este momento visualizarais la flor de las emociones y os posicionarais de nuevo en aquel vector de energía y en aquel vector de placer-displacer y los proyectarais, puede que ya no estuvierais en los mismos puntos que antes. Y lo único que ha mediado puede que estuviéramos dentro del mismo pétalo en posición distinta o incluso puede que hubiéramos cambiado de pétalo. Y lo que ha mediado entre estar en un sitio y estar en otro ha sido 3 minutitos de una pequeña cuña, porque las emociones vienen y van. Y en función del estímulo que podemos proponer, del estímulo que vivimos, de la situación que vivimos, esas emociones van y vienen. Y eso que jugábamos con muy poquitas palabras. Nuestra especie, los humanos, somos seres esencialmente lingüísticos. Pero no lo hemos sido siempre. Tenemos unos 250.000, 300.000 años aproximadamente como especie. Y sin embargo, empezamos a hablar hace unos 80, 100.000 años, según los estudios. Durante 200.000 años no hablábamos, pero nos comunicábamos. Y de forma muy eficiente con el resto de nuestros congéneres. Y obviamente pensábamos. Y planificábamos. ¿Y cómo lo hacíamos si no teníamos el lenguaje? Pues como lo hace un bebé antes de hablar, o como lo hace un perro, un mamífero, cualquier primate no humano, a través de imágenes sensoriales. Y a través de imágenes sensoriales de cada uno de los 8 sentidos que tenemos,
cruzándolos, combinándolos, creamos mapas mentales que nos permiten generar pensamiento y luego, a partir de ahí, comunicarnos. Sin embargo, en el momento que nuestra especie adquirió el lenguaje, aún no tenemos muy claro el cómo sucedió eso realmente, pero en el momento que adquirió el lenguaje, nos convertimos en una especie esencialmente lingüística. Fijaros. Y eso no entra en conflicto con la aceptación de nuestra multidimensionalidad. ¿Somos seres biológicos? Claro que sí. Somos seres cognitivos, somos seres emocionales, somos seres sociales. Incluso para muchos de nosotros somos seres espirituales. Pero en el momento que aparece el lenguaje, toda la dimensión social del ser humano, toda la dimensión cognitiva, se convierte en una dimensión esencialmente lingüística. E interpretamos el mundo y la vida a partir, precisamente, de las palabras. Esa es la historia. A partir del lenguaje. Aceptar eso es importante, porque eso nos obliga a replantearnos hasta qué punto la palabra tiene poder. Tiene el poder de cuidarme, de cuidarnos, tiene el poder de cuidar a los demás, siempre y cuando, eso sí, las cuidemos a ellas. Porque si cuidas a las palabras te cuidan y te permiten cuidar a otros. Esa es la historia. ¿Qué pone por ahí o qué hay? ¿Qué veis? No leer. Ahora yo os pregunto, ¿de verdad que ahí hay una N? ¿De verdad que ahí hay una E? No sé dónde la estáis viendo, ¿eh? ¿Qué vemos aquí? Una niña que está leyendo una página en blanco. Yo os diría, ni ahí hay un libro, ni hay páginas. Sí que hay una niña, digo, pintada hay una niña, pero no hay ningún libro pintado, ni la imagen anterior ponía no leer. Pero ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Que no busca la verdad. No está diseñado para buscar la verdad, ese no es el sentido evolutivo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar sentido a todo aquello que percibe. Y cuando le falta información, directamente se le inventa. Y en eso somos todos unos auténticos maestros, en inventarnos y completar la información que no tenemos, y en hacer suposiciones constantemente en nuestra vida. Pero es una manera muy eficiente de procesar toda la información que recibimos a través de los sentidos, porque es una solución adaptativa muy interesante y muy eficiente también. Ahora, a menudo también nos lleva a errores, que lo sepamos. A menudo también esa realidad nos lleva a errores. Pero en el momento que aprendimos a leer, nuestro cerebro ya no puede sustraerse de querer leer y encontrar sentido a aquello que lee. Por eso en la imagen anterior, que no ponía no leer, que había una serie de rasgos, nuestro cerebro ha completado y ha querido encontrar sentido, aunque no lo había, y además un sentido lingüístico a eso que estaba viendo. Vale, mirad esta imagen. ¿A que la escucháis? Es que no solamente la vemos, es que hasta da la sensación de que escuchamos bum, bum. No hay sonido. Obviamente, no hay ningún sonido. Pero nuestro cerebro recrea una cierta ilusión de sonido porque quiere dar sentido a eso que está viendo. Y jugando muy bien con ese temblor, con esa idea de la importancia del cerebro. Ahora os voy a pedir algo muy sencillito, muy sencillito. En la siguiente diapositiva, por favor, miradla. Pero eso sí, no leáis lo que aparece en ella, ¿de acuerdo? Ahora podéis mirarla sin ningún problema. Vamos allá, venga. A ver, que no se podía leer. No se podía leer. Venga, última oportunidad. No se puede leer, solamente podemos mirarla. ¿Vale? Venga, esforzaos un poquito. Tampoco. Claro. Porque como decíamos, no es posible no leer como no es posible no pensar. Y en el momento que enseñamos a nuestros peques a leer, el cerebro ya no se va a poder sustraer de esa necesidad de encontrar sentido a esos garabatos, esos símbolos, que ahora ya sí que tienen sentido para él. El aprendizaje de la palabra, de la oralidad, del lenguaje verbal, es absolutamente natural. Basta con crecer en un entorno donde haya estímulos lingüísticos, donde alguien te esté hablando y te hable lo suficiente para que generemos de forma natural y espontánea la habilidad de hablar. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y podemos llegar a hablar sin que nadie nos someta a un proceso intencional, porque es una habilidad natural, como puede ser también andar u otras. Sin embargo, la lectoescritura es diferente. Está sometida a procesos ya artificiales de aprendizaje. Y aunque son procesos complejos, una vez que se adquieren, nunca vas a dejar ya de querer encontrar sentido a aquello que estás leyendo. Esa es nuestra realidad. El efecto Stroop, que aunque ahora a lo mejor nos viene a todo el mundo a la mente de qué va esto el efecto Stroop, en cuando lo explicaré un poquito, Martín, ya sé de qué va. Tiene mucho que ver con esta necesidad del cerebro de precisamente dar sentido a aquello que tiene delante.
Van a aparecer una serie de palabras en pantalla dentro de un momentito, pero os voy a pedir que leáis no la palabra que aparecerá en la pantalla, sino el color en el que está escrita la palabra. Si apareciera la palabra silla escrita, pero aparece en rojo, lo que vais a leer en voz alta no será silla, sino rojo. Esa es la propuesta, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Este es el efecto Stroop, o va de esto. La dificultad de las primeras palabras no va a ser la misma que de las últimas. El nivel de interferencia semántica os vais a dar cuenta enseguida. Va a ser distinto en las primeras que en las últimas. Pero, como vais a entrenaros con las primeras, os va a ser más sencillo hacer las últimas, aunque son un poquito más complejas. ¿De acuerdo? Tenemos claro que hay que leer el color y no la palabra. Vamos allá. Venga, adelante. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ha ido muy bien, ¿eh? En general ha ido muy bien, muy bien. Pero, ¿qué ocurría en las palabras finales? Porque había interferencia semántica mucho más clara que las primeras. Si me pones mesa, y vuestro cerebro ha leído mesa, claro que lo ha leído, pero leer mesa no interfiere conceptualmente con el color negro. Cuando yo sé, así que el control inhibitorio actúa para frenar a nivel vocal decir mesa y decimos lo que queremos decir. Ahí la corteza prefrontal toma su decisión, perfecto. Sin embargo, cuando de pronto yo tengo que decir un color, pero es otro color el que realmente llega, sí que hay una interferencia importante a nivel semántico. ¡Uah! Y eso lo que hace es ralentizar la respuesta. Y a veces la complica un poquito más. Los tiempos de respuesta, ahí ya están cambiando precisamente por esa interferencia. Vale. ¿Cómo ha llegado vuestro cerebro a poder leer esas palabras y además leerlas en el sentido correcto, el color, no en realidad lo que a nivel semántico decía la palabra? Porque hay un montón de partes de nuestro cerebro que se ponen en acción y estas son solamente unas poquitas de esas partes que intervienen. Básicamente lo que ocurría, claro, llegaba información visual y llegaba a través de los ojos, el nervio óptico, se comunicaba con el centro de integración sensorial, que es el tálamo, está por aquí, por el centro, bueno, por ahí, aquí, pero está en la parte nuclear, por ahí en el centro. Y el tálamo lo que hace es redirigir hacia la corteza visual, allí, a la derecha. Esto es la frente, corteza prefrontal, aquí están los ojos. Nos lleva a la parte occipital, a la corteza visual, esa información, para que esa información que acabamos de leer se pueda comunicar con el área de Wernicke. La sitúo a ver aquí, porque es en el área de Wernicke precisamente donde vamos a tener los procesos de decodificación para poder comprender la palabra. Pero claro, eso sí a nivel visual. Ahora, tenéis que hablar, había que comunicarlo, había que expresarlo, y de alguna manera, si yo tengo que expresar esa comprensión, tenía que comunicarse luego a través de... Bueno, esto es un haz nervioso muy importante, que es el fascículo arqueado, se comunica con el área de Broca, que tenéis un poquito más a la izquierda, porque es la zona del habla. Pero el área de Broca no puede actuar sola. Allí es donde se van a dar precisamente las instrucciones más importantes en torno al habla, mediadas por la corteza motora. Y la corteza motora, esta área que tenemos aquí, encima de nuestro cerebro, tenemos todas las partes de nuestro cuerpo posicionadas. Igual os suena el concepto ese del homúnculo. Bueno, ahí tenemos todas las partes. Curiosamente, las áreas que nuestra corteza motora dedica a los músculos de la boca, lengua, faringe, que tienen que ver con el tema de hablar, son proporcionalmente mucho mayores que las que dedica al resto de áreas del cuerpo. Y cuando vemos la representación corporal del homúnculo, estamos con un tronco muy pequeñito y con una boca inmensa, desproporcionada, porque hay mucha más área cerebral asignada a esto, a la palabra, al lenguaje, que a otras muchas cosas que hace al final nuestro organismo. Bueno, pues dadas las instrucciones a la corteza motora de que hay que mover las partes de la boca para poder decir rojo, porque era lo que había que leer, aún tiene que mediar, fijaros, el tallo cerebral, aquí abajo, subiendo desde la médula espinal, tallo cerebral, ahí es donde finalmente se va a comunicar precisamente esa corteza para que directamente desde el tallo le digan nuestros músculos bucales, también a la faringe, ponte a decir rojo en este momento. ¿Cuántas áreas del cerebro involucradas
Y eso que no he contado, que obviamente los procesos atencionales exigen que la corteza prefrontal esté allí, que hay toma de decisiones, que hay funciones ejecutivas que se gestionan desde esa corteza prefrontal, aquí a la izquierda, que están también actuando. Cuando hablamos se involucran muchísimas áreas del cerebro. A pesar de que el modelo de Wirtnai, el de Jaswin también, plantean como áreas esenciales las que os muestro en pantalla. Porque desde el punto de vista también médico, hace ya muchos años, ciertas afasias, problemas en relación al habla, se fueron localizando en áreas muy específicas del cerebro, como las áreas de Broca o Wernicke, que son áreas muy relevantes. Y es cierto, cuando eso falla, falla el habla, o falla la comprensión. Podemos hablar, pero sin capacidad de hacer un diálogo comprensivo, porque no hay comprensión en lo que decimos. Pero muchas más áreas del cerebro tienen que ayudar, apoyar en esta labor tan compleja a nivel cerebral que es el lenguaje. Los estudios en torno al lenguaje son maravillosos. Hace unos años, en un estudio longitudinal que se prolongó durante unos 15 años, es un estudio muy famoso, desde las monjas de Notre Dame. Se estudió con 678 monjas, alguna de ellas fue portada del Time, como veis allí. Se estudió el tema de las enfermedades neurodegenerativas, demencia senil, Alzheimer, etc. El investigador principal de este estudio, Snowdon, con un equipo importante de personas, indagaron en 678 monjas de esta congregación porque era un campo de estudio maravilloso. Imaginaos un montón de personas, muchos cientos de personas, con unas condiciones de vida tan similares que permitían eliminar un montón de variables a la hora de explicar por qué unas habían envejecido de una manera o de otra a nivel cognitivo. Personas que se levantaban todas a la misma hora, tenían el mismo régimen alimentario, no bebía ninguna de ellas alcohol, ninguna fumaba, ninguna había tenido hijos ni había estado casada. Entraban al convento con una media de 22-23 años y llevaban un estilo de vida muy similar. Trabajaban prácticamente todas en la docencia, salvo las que hacían servicios de apoyo a la comunidad. Es decir, había un montón, infinidad de variables que en cualquier otro contexto hubieran podido interferir en los resultados. Aquí no. Y se empezó a estudiar qué ocurría con estos cerebros. Incluso todas las monjas donaron en el estudio, y a los 15 años, obviamente muchas murieron, porque la media de edad en este estudio cuando se inició era de 83 años, muchas murieron en ese proceso, todas donaron su cerebro para la investigación. Y se pudo estudiar, tanto en vida como post-mortem, esos cerebros. De las muchas conclusiones que hay, yo voy a quedarme con dos, que se hicieron en el territorio de lo lingüístico, que es lo que hoy nos ocupa. Cuando se analizaron las pequeñas biografías que se les pedía al ingresar al convento, con esa media de 22-23 años, era una pequeña biografía para que contaran por qué ingresaban en el convento y que hablaran un poquito de ellas, de su vida, contaran cosas. Bueno, pues esos escritos estaban guardados en el convento. Cuando se analizaron y simplemente se contabilizaron, así de sencillo, el número de palabras positivas que aparecían en esos escritos, se encontró una correlación significativa muy clara entre el número de palabras positivas y la longevidad. La conclusión de Snowdon en este estudio, y así lo expresó literalmente, es: las palabras positivas nos pueden hacer vivir más años, nos hacen vivir más años. No solamente nos aportan calidad de vida, sino además aportan años a la vida. Así de sencillo. Luego ha habido indagaciones, ha habido otros estudios en esta línea muy interesantes. Y otra de las conclusiones importantes en el territorio de lo lingüístico fue darnos cuenta de que aquellas monjas, a pesar de que el nivel, fijaros que casi todas estaban en el ámbito de la docencia, pero aun estando en ese ámbito de la docencia, con un nivel cultural medio alto en estos casos, fijaros, obviamente cada uno empleamos el lenguaje que empleamos. Aquellas monjas que utilizaban palabras más complejas en su día a día, o que incluso utilizaban construcciones sintácticas de mayor complejidad en su día a día, porque cada uno hablamos como hablamos, aquellas estaban mucho más protegidas frente al Alzheimer y la degeneración cognitiva. Es decir, el uso del lenguaje a lo largo de la vida nos protege, no solamente nos aporta años, sino nos protege, aporta un concepto que no sé si todo el mundo, pero seguro que alguien lo ha escuchado, el de reserva cognitiva. Nos aporta reserva cognitiva. Y es uno de los mayores factores o variables que inciden, variables que inciden en la protección a altas edades. Los estudios de las monjas de Notre Dame creo que muy interesantes y habría que tener muy presentes, tener muy en cuenta. Hace unos años, Juan Carlos Maestro, en uno de sus libros, hablaba de un prado precioso, lleno de flores. Y ese prado estaba repleto también de pequeños insectos. Juan Carlos hablaba de una metáfora que me pareció preciosa,
que yo hoy os traslado también aquí. En ese prado cada mañana cuando amanecía, salían las abejitas, y salían las abejitas felices. ¿Y qué es lo que veían las abejas cuando salían al prado? Flores, claro. Porque buscan el polen, porque tenían que hacer la miel, y esta es su naturaleza, precisamente, hacer eso. Ahora, en el mismo prado también felices vivían las moscas, y cada mañana contentas se levantaban las moscas, y salían al prado, ¿y qué buscaban y veían las flores? O las flores, o las moscas, la caca. Ya podía estar el prado lleno de flores, sí, claro, pero en su naturaleza está buscar las cacas, que es lo que les gusta. Pues esa es la historia. Y entonces Juan Carlos ahí planteaba una metáfora muy bonita y decía, fijaros, vamos por la vida con las gafas de la mosca o las gafas de la abeja puestas y sin darnos cuenta. Y cuando no somos conscientes qué gafas nos ponemos en nuestro día a día, muy a menudo caemos en llevar las gafas de la mosca puesta. Y entonces vamos por la vida viendo mierdecilla por todos lados. En casa, en el hogar, en el trabajo. Y estamos aquí, hay muchos profes que yo sé, y estamos ahí, pasamos a lo del Peque, que está haciendo esa redacción tan maravillosa que hemos propuesto, ese relato. La tilde, Pedro, la tilde, la tilde, que hay más cosas que la tilde, que a lo mejor está. Y yo tengo ahí buscando a ver la tilde que falta. Esa es. Y eso que hacemos en un contexto lo hacemos en nuestra vida en general. No cuesta tanto, pero hay que generar el hábito. Cada día cuando me levanto voy al espejo, me miro, y cada uno con la cara que tenemos, y por la mañana pues esa cara de sueño, y nos vemos ahí y decimos, ¡guau! Tanto cuesta sonreírnos en ese momento al espejo y acordarnos, ponte las gafas de la abeja, Martín, póntelas, y mírate con cariño ya en este primer momento para acordarte de que tú puedes elegir qué gafas te pones hoy. Y salir ya del baño, no solamente viéndote a ti, sino viendo al resto de tu gente en tu casa, o en la calle, o con la gente que te cruzas en el trabajo, con el compañero o la compañera, o el peque en el aula, y darte cuenta de que puedes mirar de muy diferentes maneras, entendiendo que allá donde pones la mirada y ahí donde focalizas tu atención y tus palabras, aquello crece. Porque esa es la realidad, al final. ¿Puedo ir con las gafas de la mosca? Sí, puedo ir con las gafas de la abeja, pero cuidado, porque mires donde mires, aquello es lo que se va a generar. Hace unos años, y no sé dónde, o sea, no he conseguido encontrar la lectura, porque eso lo leí hace muchos años, luego lo he buscado y no he conseguido ya volver a encontrarlo. Una anécdota que tenía que ver con la Madre Teresa de Calcuta. Dicen que una vez que ella tenía el premio Nobel, se acercó una gente a su casa para pedirle que participara, que apoyara una manifestación que se hacía contra la guerra. Lógicamente la idea era yo creo que era a priori inteligente, ¿no? Si viene la Madre Teresa, que ya es premio Nobel, y viene a la manifestación, el éxito mediático está asegurado en la convocatoria. La Madre Teresa lo recibió, lo atendió con amabilidad, como era ella, si la conocéis, yo creo que todo el mundo, ¿no? Esa sonrisa permanente, y tras escucharles con muchísima atención, finalmente dijo, pues es muy agradecida que me invitéis, pero no voy a ir. La verdad que bastante extrañados la gente, porque pensaban que aquello estaba como hecho, y además ella atendía. Les acompañó hasta la puerta de su casa, y justo en la puerta y a la salida dicen que en el momento de despedirles les dijo, por cierto, si alguna otra vez hacen otra manifestación por la paz, entonces me llamen, que yo llevaré la pancarta. Porque aquello en lo que te centras crece. Y no es lo mismo una manifestación contra la guerra que una manifestación por la paz. La importancia de las palabras, que ya entendía muy bien y que hoy la neurociencia nos demuestra clarísimamente. Cada palabra activa en nuestro cerebro infinidad de zonas que tienen que ver precisamente con la vivencia real que esa palabra tiene en los contextos reales de nuestra vida. Cuando oímos una palabra que tiene que ver con el movimiento de las piernas, una pelota de fútbol, ¿os gustan las pelotas de fútbol? Son súper chulas, pero oír esa palabra activa en vuestra corteza y también en la mía motora, zonas que tienen que ver, neuronas que tienen que ver con el movimiento de las piernas. Eso es lo curioso. Y si yo os hablara, porque hemos hablado de flores, una rosa, la fragancia de una rosa, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando oímos la palabra rosa? Que en las áreas olfativas de nuestro cerebro, que son además áreas muy primitivas, por cierto, se activan neuronas que tienen que ver precisamente con el olor de la rosa, cuando está real en nuestras vidas. Y eso es lo que ocurre con cada palabra. El cerebro necesita encarnar, revivir, incluso físicamente y neuronalmente, la palabra para llegar a comprenderla. Lo que nos demuestra la investigación en estos momentos es que el área de Wernicke no interpreta y decodifica el significado de la palabra por una interpretación cognitiva, sino vivencial. Y a partir de que ha activado las zonas que tienen que ver con esa palabra a nivel sensorial, física o emocional, entonces el área de Wernicke entiende
que esa palabra que hemos dicho es pelota de fútbol, es rosa o es amor, si estamos hablando de un sentimiento, por ejemplo. Hay una interpretación vivenciada, encarnada del lenguaje. El lenguaje no vive al margen del cuerpo, y eso yo creo que también es bonito entenderlo. Las autoafirmaciones positivas, sobre esto se ha hablado muchísimo. ¿Que son una herramienta poderosa para mejorar nuestro bienestar? Obviamente que sí. ¿Que permiten bajar nuestro nivel de ansiedad, de estrés, si se utilizan correctamente? Obviamente que sí. Pero influyen también incluso a nivel de funciones ejecutivas. Al final, cuando hablamos de las autoafirmaciones positivas que nos lanzamos a nosotros mismos, asociadas a procesos de, da igual, como los planteemos, meditación, mindfulness, relajación, como queramos. Pero cuando eso se hace de forma intencionada, incluso los niveles atencionales, la atención ejecutiva, que es la atención voluntaria o la concentración, mejora, e incluso mejora nuestra neuroplasticidad. El concepto de neuroplasticidad, por si alguien ahí todavía, es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse, no solamente a nivel funcional, a nivel de hacer mejor las cosas por entrenamiento, por práctica, sino incluso a nivel, fijaros, estructural. Es decir, esa capacidad que tenemos de hacer mejor las cosas porque el cerebro dedica más neuronas, más redes sinápticas o redes más complejas a hacer eso, e incluso las neuronas que están disponibles, esas conexiones sinápticas, se multiplican. No se multiplican las neuronas, sino las conexiones entre ellas. Las espinas dendríticas, los puntos de unión, generando nuevas conexiones. Y eso hace que más áreas del cerebro se involucren en cualquier tarea en la que pongamos atención y práctica, lógicamente. Bueno, pues las autoafirmaciones positivas provocan cambios neuroplásticos en nuestro cerebro. Ahora, con una condición, siempre y cuando no se basen en creencias irracionales. Es decir, cuando no entren en conflicto con lo que tú realmente crees de ti mismo o no se distancien demasiado de lo que tú realmente percibes de ti mismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No basta con repetirnos, soy increíble, soy muy inteligente, soy maravilloso, no va de eso. Pero sí es importante hablarnos a nosotros con mucha amabilidad. Fijaros que el lenguaje es la base de nuestra comunicación y de nuestro pensamiento. Pero hablamos mucho más y nos comunicamos mucho más con nosotros que con cualquier otra persona del mundo. Pasamos muchas más horas en nuestro diálogo interno, por eso es tan importante cuidar las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Lo que dices del otro es verdad, dice más de ti que del otro. Eso es una verdad. Pero lo que te dices a ti mismo lo dice casi todo. Y ese diálogo interno que tú solamente conoces, porque es tu diálogo interno, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Porque en función de la dirección que vaya, o será un factor limitante, un factor de crecimiento. Lógicamente que sí. Hace unos años, este librito, en plena pandemia, confinados, jugando con el abecedario, con la letra A y con cada una de las letras, un pequeño poema para leernos a nosotros mismos, en este caso el de la A, con unas palabras para regalar a los demás y un recurso de bienestar, en este caso con la A, que es las gafas de la abeja y de la mosca que acabamos de ver, pero lo voy a poner un poquito más grande, este librito, 40 páginas, es una cosita muy sencilla. Este era el poema de la A, y os voy a pedir, por favor, leéroslo para vosotros mismos. Leerlo un momento. ¿Lo tenemos? ¿Se ha podido leer desde el fondo? No lo sé. Sí, y se llega a leer pantallitas. No sé si las pantallas están activadas o no, por eso. Vale. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con las autoafirmaciones positivas cuando sabemos que pueden ser muy potentes en todos sus ámbitos de nuestro bienestar, incluso a nivel de la atención, neuroplasticidad? Vale, lo hemos comentado porque hay estudios que lo avalan, pero ¿qué ocurre cuando realmente entran en conflicto con mis propias creencias personales o lo que yo percibo de mí mismo? Pues que paradójicamente pueden resultar incluso contraproducentes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuidado con el tema del pensamiento positivo. No es lo mismo pensamiento positivo que psicología positiva. La psicología positiva crece de la mano de Martin Seligman, un psicólogo muy prestigioso, pero en paralelo se desarrolla todo el tema del pensamiento positivo más ligado a publicaciones tipo El Secreto y otras muchas por ahí, donde se nos plantea que basta con pensar y repetirte una idea, para que eso se produzca. Y ojo, porque si no se produce, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo puedo conseguirlo. Y si no se produce, mucho cuidado.
Porque si no se produce es porque no estás haciendo lo suficiente, porque no estás poniendo lo suficiente de tu parte. Ese mensaje es un mensaje tremendamente dañino, porque no solamente te genera, primero, que no te funciona, porque si lo que te estás repitiendo o quieres modificar a través de la autoafirmación positiva va en contra de tus creencias personales o de lo que tú piensas de ti mismo, no solamente no va a hacer efecto, sino que además percibes de que seguramente ni siquiera eres capaz de hacer lo que te están diciendo que cualquiera es capaz de hacer, de que esto sí que funciona, ¿cómo es que no funciona conmigo? Y genera una enorme frustración y un sentimiento de culpa que no tiene ningún sentido. De eso va el pensamiento positivo, pero la psicología positiva no va de eso. La psicología positiva va de entender que las palabras nos pueden ayudar siempre y cuando cumplan una serie de condiciones. ¿Qué nos dice la investigación? Aquellas personas con alta autoestima, incluso aquellas personas con alto nivel de narcisismo, son dos conceptos distintos aunque relacionados. Aquellas personas que cumplen una u otra condición, esto les funciona bien. Así que leer, soy asombroso, alucinante, ánimo, aupa, adelante. Lo leo y no me chirría si tengo alta autoestima, si mi nivel de narcisismo es alto. No me chirría, encaja conmigo. Y si yo lo que quiero trabajar es eso, o quiero trabajar, soy fuerte, soy capaz, soy tranquilo, y soy una persona con alta autoestima, con alta confianza en mí mismo, eso no me chirría. Pero ¿y si no lo soy? ¿Cuál es la historia? Lo que nos dice la investigación es, cambiemos a la segunda persona. Porque los mensajes en segunda persona funcionan muy bien con personas con bajo nivel de autoestima o bajo nivel de narcisismo. Y lo puedo encabezar o no con esas palabras. Esta es la versión nueva del librito ese que ya habéis visto antes, de Pequeñas Asombrosas Palabras. Palabras para florecer será un libro, no sé cuándo. Bueno, ya es un libro, lo que pasa es que no está publicado. En algún momento, por eso... Pero esta es la versión. Y combino diferentes opciones. Aunque mi mente a veces diga otra cosa, elijo alimentar mi pensamiento con estas palabras. Y lo que os voy a pedir es lo siguiente. Leedlo un momento, por favor, donde pone tu nombre, poned vuestro nombre. ¿Vale? Poned vuestro nombre. Personas con alto nivel de autoestima no van a tener ningún problema en leerlo en segunda persona. No les va a chirriar tampoco. Personas con bajo nivel de autoestima, este mensaje es un mensaje a nivel cerebral más creíble. En el momento que te distancias, te colocas ese papel, sales a ese papel de observante y te lees sobre ti mismo, te colocas en segunda persona, el mensaje llega de forma muy distinta. E incluso, bueno, os pongo siempre investigaciones al lado, os voy poniendo algunas, incluso en esta última, lo que se planteó fue muy interesante. En esta tipología de hablarnos las autoafirmaciones en segunda persona, cuando en lugar de lanzártelas directamente a ti mismo, se las lees tú a otra persona, porque es una persona que te importa, el efecto es todavía mayor. Y la disonancia que podría haber al leerlo en primera persona, si todavía me sigue chirriando ese mensaje que leo, porque todavía no encaja muy bien, porque todavía no me creo mucho eso que me estoy leyendo en mí mismo, cuando alguien te lo lee a ti mismo, es más eficiente. Y os voy a pedir, simplemente por hacer la experiencia, con la persona que habéis estado antes haciendo el 1, 2, 3, si no te sabes su nombre porque en este momento te has sentado y estás con alguien desconocido, pregúntale su nombre y os voy a pedir que os leáis uno al otro este poema, con su nombre. ¿De acuerdo? A ver cómo nos resuena cuando alguien nos lee este poema a nosotros. Probadlo, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Nos ha dado tiempo? Vale. Obviamente no estoy en contra, sino a favor del uso de las autoafirmaciones positivas, como nos plantea la psicología positiva, pero si las utilizamos, vamos a utilizarlas bien y vamos a atender lo que nos dicen los estudios. Y en función de cómo nos encaje mejor, utilicemos unas otras, que esa sería un poquito la idea.
sea a partir de un poema como este o sea a partir de las afirmaciones que yo escojo o elijo para modificar en mí o reforzar en mí aquello que quiero mejorar. Esa es la idea. Va por ahí simplemente. Y si algo quiero mejorar en mí es porque está en mi campo de actuación, en mi margen de influencia. En la vida todo lo que sucede, nos enfrentamos a multitud de situaciones, pero todas encajan o bien en mi marco de influencia o fuera de él. Y aquellas que encajan en mi marco de influencia las puedo gestionar con autoafirmación positiva. Lógicamente que sí. ¿Por qué? Porque están en mi marco de cambio, porque yo ahí puedo actuar. Y ojo si no actúo y me quejo, porque si yo aquí puedo actuar y estoy sufriendo porque las cosas no cambian, quizá lo que debería plantearme es qué es lo que yo debería cambiar y no me atrevo a cambiar. Y hay muchas maneras de cambiar, lógicamente, y esto nos puede ayudar a ese cambio. Ahora hay otro territorio importante, todo aquello que está fuera de mi marco de influencia, ahí no puedo utilizar esto, no está en mi mano. Hacer algo que depende de otros seres humanos, de otras personas. Ahí la pregunta, si sigo sufriendo, es ¿qué es lo que no estoy aceptando? Si antes era qué es lo que no estoy cambiando y no me atrevo a cambiar, aquí es qué es lo que no acepto. Porque tendré que aceptar que si esto no está en mi mano de cambiar, lógicamente, sufrir tiene poco sentido. O sufrir más de la cuenta tiene poco sentido. Esa sería un poquito la idea. Bueno, menuda parrafada, pero a través de nuestras acciones, y el lenguaje es acción, que tengamos muy claro que el lenguaje es una acción, adquirimos la posibilidad de recrearnos a nosotros y lo que nos rodea. Ese es el poder generativo de la palabra genera realidad. Asumamos que las palabras pueden cambiar al menos un instante de tu vida, un momento. ¿Y qué decía Buda? Un momento puede cambiar todo tu día, y ese día toda una vida, y esa vida puede cambiar el mundo. Me inquieta y me alienta a la vez pensar, cuando escribía esto, que las palabras tienen el poder de cambiar el mundo. Me lleva a los dos extremos, me lleva a esos dos extremos. Hay palabras que construyen, que mejoran este mundo. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. Hay palabras que iluminan el mundo. Hay palabras que hacen que el mundo sea mejor, que provocan cambios en el mundo, en positivo. Y hay palabras que son el germen del odio. Hay palabras que son el germen de algunos de los desastres más terribles que ha sufrido nuestra humanidad, como esa, y sufre. Sí, y esto sigue igual, ¿eh? Cojo dos citas de antaño, pero estos discursos de odio que sirven para activar la bala que luego mata, siguen presentes hoy día. Y obviamente, en el lado contrario, podemos encontrar. Pero ser conscientes de que no surge nada terrible a nivel de nuestra historia sin que el discurso primero de las palabras haya promovido ese odio tan terrible que luego se manifiesta en los desastres. Bueno, son personas muy distintas las que generan un cambio u otro. Pero ambas tienen poder generativo, terrible poder generativo o maravilloso poder de generación, de realidades, de cambios sociales que han conseguido que el mundo sea mejor, a partir del reconocimiento de los derechos de buena parte de la población mundial, ¿no? El poder de la palabra, de nuevo. Eres terrible en esto, y le responde el gatito, por eso sigo practicando. Los demás son mucho más exitosos que tú. Esos tipos trabajan duro, pero ellos me inspiran. Pero quieres tirarlo todo, ¿verdad? Y rendirte, varias veces al día. Pero luego sigo adelante. Dice, oye, que estoy tratando de desanimarte. Dice, mi cerebro me dice cosas mucho peores. Mucho peor que lo que nos llega de fuera, que tengamos claro que siempre es lo que nos llega de dentro. Y eso es lo que tenemos que cuidar especialmente. Leedlo, por favor. ¿Qué tal? ¿Habéis leído él los dos o uno solo? Sí. La gran mayoría uno solo. Siempre hay alguien un poquito especial que es capaz de leer y ve los dos. Digo, Dios mío, ¿cómo funciona tu cerebro? Es increíble. Pero casi todo el mundo, claro, lo que el cerebro considera inútil, prescinde, literalmente prescinde. No hay problema. Estoy haciendo alguna fotito, si alguien quiere la presentación, los que me conocéis sabéis que siempre la comparto, ¿eh? Me ponéis un correillo porque tal y os la mando sin ningún problema, no hay problema con eso. Vale. Hay pensamientos que nos autoboicotean, claro. ¿Y qué pasa si ese pensamiento que me está haciendo daño, que puede ser cualquiera, cada uno tenemos los nuestros, es algo así como, soy un inútil, es que no valgo para nada? Si el cerebro
precisamente obvia, no hace caso a lo que le considere inútil como ese el repetido. ¿Para qué voy a prestar atención si eso es inútil? Mucho cuidado con lanzarte a ti mismo este mensaje de que tú eres un inútil. Porque lo que estás diciendo a tu cerebro es, ¿para qué prestarte atención a ti mismo? ¿Para qué cuidarte a ti mismo? Si eres un inútil. ¿Qué sentido tiene poner valor, tiempo y dedicación en ti mismo si no vales nada? Ojo con esos mensajes tan autodestructivos. Y esos son los mensajes que hay que cambiar. Y ahí es donde las afirmaciones tienen que intervenir. Porque esto es muy peligroso. Este mensaje es tremendamente peligroso si se repite. Si al final se convierte en un mensaje porque va a generar realidad repetido. Os voy a proponer una cosita. Mirad, bueno, antes de esto, os voy a proponer, aunque es incómodo, el que no quiera que no lo haga. Os voy a proponer que penséis un instante esas palabras que a veces os encontráis, os descubrís diciéndose a vosotros mismos que no tendríais que deciros. Yo he puesto el ejemplo de soy inútil, no valgo para nada. Vale. Pero cada uno tenemos a lo mejor las nuestras. Esas que decimos, ojo, esto no, tengo que cambiar el chip. Recuperadlas en este momento de la memoria, y si no tenéis ninguna, oye, maravilloso, increíble. Pero si tenéis alguna, os voy a pedir, si queréis, probad un momento, os voy a dejar medio minutito para que os las repitáis. Imaginaos que la mía fuera esta. No lo es, pero imaginaos que fuera esta. Soy un inútil. Martín, eres un inútil, soy un inútil. Es que soy un inútil. Pero que os lo repitáis mentalmente. Sé que es incómodo. Si sois capaces de poder repetirla sin que eso os dañe, podéis probarlo. Si pensáis que eso os puede dañar en este momento, no lo hagáis. Pero si lo podéis hacer, hacedlo. Y sobre todo poned atención al final de ese medio minuto, cuando yo os diga basta, en cómo sentís, en cómo eso está en este momento, aunque sea un momento un poquito artificial, ¿no? Estamos aquí en grupo. Probadlo quien quiera. ¿Lo tenemos? ¿Y cómo os habéis un poquito sentido? Más allá de... Bueno. Ay, al revés. Aquí. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a encabezar la frase, la palabra que nos estábamos repitiendo, serán varias palabras en una frase, con esto, pero constantemente encabezado por estoy pensando que soy un inútil. Estoy pensando que soy un inútil. Estoy pensando que soy un inútil. Estoy pensando. Siempre con el estoy pensando, ¿vale? Probamos otra vez medio minutito y luego a ver cómo os sentís. ¿Qué tal? ¿Es lo mismo? No, no. ¿Qué es lo que se produce en un caso y en otro? Distanciamiento. Y en el momento que el yo observante es el que cobra protagonismo, en el momento que me distancio de mi pensamiento, que entendiendo que yo no soy mi pensamiento, como no soy lo que siento, yo no soy mi tristeza, ni mi rabia, ni mi alegría, yo soy el que siente tristeza, rabia o alegría. Y por lo mismo no soy lo que pienso, sino soy el que piensa, ni soy lo que actúo, ni soy mis memorias, sino el que tiene memorias. En el momento que yo paso al papel de observador, se relativiza bastante el mensaje. Porque entonces digo, cuidado, eso son palabras. Estoy pensando que pero eso son palabras. No me identifico con el mensaje. Es una técnica muy sencillita. Este hombre que os pongo, Ross Harris, este es un psicólogo, utiliza mucho la terapia, el ACT, terapia de acción, compromiso. Bueno, tiene algunos libritos publicados, pero a veces técnicas muy sencillitas como esta, basadas en simplemente cambiar un poquito el cómo expresamos aquello que nos estamos constantemente diciendo, modifica sustancialmente cómo vivimos esa realidad. Y no es lo mismo una cosa que otra, os lo aseguro que no. Hay palabras que unen, es cierto. Hay palabras que nos separan, hay palabras maravillosas. Aquí, con ese si fuese, hay una pequeña cuña que podríamos hacer, pero la voy a dejar en reserva. Una pequeña cuña me refiero a una pequeña actividad para hacer con 2, 3, 4 personas que estuviéramos alrededor. Tiene que ver con las palabras. Se trata de hablar entre nosotros unas cositas. Pero la voy a dejar en reserva. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego no nos da mucho tiempo y por acabar. Si nos diera tiempo al final, queremos que más bien y que no hay preguntas, por si alguien quiere que comentemos alguna cosita, me lo recordáis y hacemos ese si fuese porque es una actividad muy bonita.
para generar vínculo, confianza con las personas con las que hacemos la actividad, conexión a través del conocimiento mutuo. Pero lo vamos a dejar ahí, entendiendo que el mensaje es totalmente real. Las palabras nos pueden unir de la misma manera que nos pueden separar. Y si utilizamos adecuadamente las palabras, generamos confianza, vínculo, apego, incluso liberamos, es curioso, una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona precisamente del vínculo, del afecto. Y eso es importante, porque es la que nos permite hacer cosas interesantes con otras personas en nuestras vidas. Y aquí os voy a simplemente hacer una... No estamos ya muy lejos, estamos ya con las Navidades muy cerquita, pero luego nos vendrá San Valentín, las cartas de amor de San Valentín, esas cositas. Bien, pues a ver si para San Valentín alguien se anima. Una carta de amor, pero no a esa persona, a la pareja, pues no, una carta de amor a mí mismo. Si soy la persona con la que paso más tiempo, si soy la persona a quien más tengo que cuidar, porque en la medida que yo me cuide y me sienta bien, podré cuidar a los demás, pero pasa previamente porque yo me cuide y me sienta bien, ¿por qué no en algún momento plantearme escribirme esa carta tan maravillosa? Que simplemente tiene 5 parrafitos y que se encabezan por unas pequeñas frases. ¿Que queréis cambiar el encabezamiento de las frases? Cambiarlo, no hay ningún problema. Que en lugar de 5 queréis 6, 4 párrafos. Yo os propongo esta, pero simplemente como ejemplo. El primer párrafo empezaría así: me encanta cuando yo, y a partir de ahí, pero tengo que poner eso, me encanta cuando yo, y a partir de ahí empiezo a escribir. Y hago todo un párrafo, más largo o más corto, eso era ya cosa mía, en el que cuente por qué me encanta cuando yo hago, dejo de hacer. Segundo párrafo, lo que más me fascina de mí, que es diferente, ahora ya hablo de mí, de lo que yo soy. Antes hablo más de las cosas que yo hago o dejo de hacer. Ahora estoy hablando de mí, lo que más me fascina de mí, y empiezo a escribir otro párrafo. Si lo hacéis algún día, si lo probáis, hacedlo en un papel bonito. No lo hagáis en cualquier papel. Es una carta de amor. Pensad que la estáis mandando a la persona más importante. Bueno, 3. La parte de mi cuerpo que más me gusta, y aquí no vale decir, no, es que no me gusta ninguna. Pues no vale. No vale. La que más me gusta, busca, cúrratelo, piénsatelo. Y si te gusta más de una, pues dilo, y si son 4 y si son 40, pues mejor que una. Pero mírate a ti mismo también, a nivel corporal, físico, con cariño, con afecto. La 4, me perdono porque es mucho más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Curioso. Somos siempre más duros con nosotros que con los demás. Y la última que yo os propondría, podrían ser otras, tengo derecho a, o tengo derecho a no. Formuladlo como más os apetezca, como mejor os venga en ese momento. Pero tienes derecho a muchas, muchas cosas, que a veces no nos tomamos. Tengo derecho a cambiar de opinión. No, yo soy un hombre de palabra. ¿Y entonces no puedo cambiar de opinión? Dios mío, perdonad, claro que puedo cambiar de opinión. Tengo derecho a cambiar de opinión. Tengo derecho a pensar hoy una cosa y mañana a pensar otra cosa distinta, porque mi vida mañana es distinta. ¿Cómo no voy a tener derecho a eso? ¿Y eso significa que no soy un hombre de palabra? No, no significa eso. Eso es distinto. Da igual, es por decir algo, Carta de amor a ti mismo creo que es una propuesta bonita para trabajar en el territorio de las palabras y con nosotros mismos. Y vamos a ver si funciona bien el sonido, porque aquí lo que tengo es hipervinculado un vídeo que nos habla un poquito de esa idea inicial que he dado de el poder de las palabras para cuidarnos. Cariño, dile a tu padre que tiene que arreglar la luz de la entrada. Sí, vale. ¿Qué dice mamá que tienes que arreglar la luz de la entrada? Estoy muy ocupado. Dice que está muy ocupada. Dile que si nunca va a hacer nada de lo que le pido. Que si nunca vas a hacer nada de lo que te pide. Dile a tu madre que siempre está pidiendo cosas. Que siempre estás pidiendo cosas. Es increíble. Dile que no le volveré a pedir nada. Cada vez que lo enseño me regalan una caja de Coca-Cola. Dice mamá que te volvería a pedir que te casaras con ella. Que no diga tonterías. Dice que es tonto, que le gustas mucho, que está loca por ti. Le encanta tu pelo, tus ojos, te adora, tu sonrisa. Y volvería a casarse contigo una y otra vez como el primer día. Sí, juega muy bien con las palabras. Él entendió muy bien cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones humanas. Cariño, dile a tu... Sí, nada. Las palabras. Felipe, Mafalda, sí, Quino aquí. Y en una metáfora preciosa del estado emocional, de incluso las propias expectativas, Felipe se va haciendo cada vez más pequeñín y ya diminuto a los pies de la maestra empieza a recitar la lección.
El aparato digestivo del hombre comprende la boca, faringe, no sé qué. Lo tiene que hacer genial. Porque mirad lo que le dice la maestra. Bien, Felipe, muy bien, veo que has estudiado, puedes ir a tu asiento. ¿Y cómo vuelve Felipe? Hecho un gigante. Y esa emoción cambiada a través de la sonrisa que se ve claramente. Se ha liberado dopamina y la dopamina tiene un efecto motivador increíble. Refuerza las sinapsis neuronales. Nos permite aprender. Se ha activado su sistema de gratificación de recompensa porque el lenguaje, las palabras, han sido las correctas. Quizá al revés que ha ocurrido aquí. El primer día del curso del año 21, en Vanguardia Digital, aparecía esta noticia. Este niño de 7 años, en Estados Unidos, su padre subió esto a redes sociales. La retroalimentación que hizo la maestra de una tarea. En 3 minutos tenían que resolver todas las restas que pudieran. Aquí. Y lo que le retroalimentó, lo que le puso la maestra, está en inglés, pero absolutamente patético. Has respondido a 13 en 3 minutos. Y puso una carita triste y puso sad, triste. No solamente eres patético, sino que además estoy triste y es por tu culpa. Que tiene 7 años. Que es que en este momento la maestra, para cualquier peque, wow, mi maestra, te admiran. Y esto no se hace por maldad, pero se hace por ignorancia. Porque no somos conscientes de hasta qué punto la palabra mal elegida y también esa idea de etiquetar, de calificar, de poner nota en el caso de los profes, que hay muchas personas que son profes, mata, asesina el deseo de aprender de los niños. Y en el momento que de infantil les pasamos y empezamos a contar las notas, 7, notable bajo, 8, ahí le hemos fastidiado. El poder de la palabra. Hay que decir lo que no se ha hecho bien para que se mejore, lógicamente que sí, pero también hay que decir lo que se ha hecho bien. Y después de decirte lo que tienes que mejorar, que es la parte negativa de la retroalimentación, te diré te diré también lo que haces bien. Porque ese niño había hecho alguna de las restas, estaban bien hechas, no todas, pero de las 13 unas cuantas estaban bien hechas. Nada en torno a eso. ¿Tú qué quieres? Que aprenda a restar. O que aprenda a restar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Que parece que era el objetivo. La retroalimentación es eficaz, tanto en la parte negativa o positiva, cuando es lo más inmediata posible. Cuando es concreta, enfocada a la conducta. ¿Qué le decía la maestra? Bien, Felipe, bien, veo que has estudiado. No le decía, qué inteligente que eres, Felipe. Mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. Porque cuando lo que transmites es que eres muy inteligente y siempre la idea, lo que generas al final es personas que tienen miedo a probar cosas en las que no se sientan capaces. Le propones un reto en el que dices, a ver si esto no lo voy a saber hacer, y ya van a pensar que ya no soy tan inteligente, todo el día me están diciendo que soy tan listo y casi que no lo pruebo. No. La mentalidad de crecimiento es esa mentalidad que no tiene miedo a equivocarse, a errar, porque ponemos la mirada en el esfuerzo, en el empeño, en la actitud, no en la aptitud con P. Esa es un poquito, al final, la diferencia. Y finalmente, tanto la parte negativa, y ahí más importante todavía, pero también en la positiva, siempre afectuosa. Siempre desde el afecto sincero hacia la persona a la que quieres ayudar. Porque hasta la palabra más bonita y más positiva, dicha desde una emoción negativa, al final se convierte en algo realmente negativo. La emoción de fondo puede contaminar absolutamente la palabra que decimos. ¿Cuál creeríais, podéis pensar, que es la palabra más potente, no del castellano, de cualquier idioma? ¿Cuál os viene a la cabeza? Sí, bueno, amor, gratitud, bondad. Hay un montón de... ¿Cuál? Humildad. Hay un montón de palabras súper bonitas. Todas son palabras realmente muy potentes. Son palabras positivas, claramente. Pero fijaros, lo que nos dicen los estudios en torno, precisamente esto, el nivel energético de la palabra más potente de todos los idiomas es el sí. Yes, we can. ¿Quién dijo eso? Fijaros hasta qué punto se nos grabó aquel mensaje. El sí, yes, we, comunidad, y can, podemos, la idea de comunidad que puede avanzar junta, pero con el sí por delante. La palabra más energética de cualquier idioma. El sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy mal. Entonces, muy mal. No, y va a hacer un experimento con el sí y con el no para que comprobáis el nivel de energía de una palabra de otra. No importa, pero quedaos claro que el sí es la palabra que más potencia tiene en cualquier idioma. Ahora, gracias, que alguien lo ha dicho. También súper interesante, muy linda. Aquí os voy a pedir algo. Por favor, yo os invito, si alguien no puede hacerlo o no quiere, os invito a que cerréis los ojos durante un par de minutitos. Yo voy a hablaros durante ese par de minutos. Necesito que cerréis los ojos para que la mirada no os despiste del mensaje, para que vuestra atención esté fundamentalmente en las palabras. Y voy a hablar de eso, de la gratitud, de las gracias,
¿Cuántas personas se han cruzado y se cruzan en tu vida y la hacen o la han hecho un poquito mejor o mucho mejor? Piensa en eso. Unas personas te apoyaron en el fracaso, en la pérdida, en la enfermedad. Otras lo hacen con acciones aparentemente insignificantes como abrirte una puerta, sonreírte, atenderte con amabilidad. Dar las gracias a todas esas personas es reconocer que lo que hacen es importante, valioso. Expresar agradecimiento de forma consciente y sentida, con la palabra, con un gesto, con una sonrisa, aporta bienestar, fijaros, tanto a quien lo recibe como a ti cuando lo das. Dar las gracias verbalmente o escribir cartas de agradecimiento nos hace más felices, aumenta tu salud mental, tu bienestar. Y hay numerosos estudios que lo confirman. Ahí en la diapositiva encontraréis algunos. Y por cierto, gracias por estar ahora aquí compartiendo este ratito conmigo. Agradece las cosas pequeñas, las satisfacciones cotidianas. Da valor a lo que ya disfrutas y te hace la vida un poquito mejor. ¿Tienes una cama caliente, agua corriente, comida en la nevera, un trabajo? ¿Tienes familia? ¿Por cuántos millones de euros cambiarías tus piernas, tus ojos, tus manos, tus amigos? Esa persona que quieres. Hay muchos estudios que confirman que practicar el agradecimiento mejora tu salud física y mental. Así que yo te diría, agradece cada día porque eso que das por sentado podría no estar presente en tu vida. Y ser agradecido te transmite una visión más bonita, más optimista de tu existencia. Así que te voy a proponer, si te apetece, algún pequeño reto. Si te apetece, durante una semana, escribe y firma de tu puño y letra una nota para cada miembro de tu familia, dándole las gracias por algo. Seguro que hay un motivo para dar las gracias a cada persona de tu familia, y pónselo en algún sitio donde pueda encontrarlo. Tienes toda una semana para hacer eso. Y un segundo reto. Si te apetece, escribe 10 cosas que ya tienes en tu vida, pero que si no las tuvieras, te harían la vida bastante más difícil. Sé que hay más de 10. Selecciona 10. Y durante una semana, al levantarte o antes de ir a dormir, cuando más te apetezca, agradece cada una de ellas. Expresa ese sentimiento de gratitud desde el corazón. Y doy las gracias porque tengo lo que sea, lo que hayas decidido poner. Y si quieres, incluso a lo largo de la semana, cada día puedes ampliar tu lista con un nuevo elemento. Y recuerda, como decía el gatito de la diapositiva, qué lindo, qué sano, qué curativo es decir gracias. Vale, Levanas, podéis abrir los ojos. Bueno, no, gracias a vosotras. Cuando decía el gatito era este, me refería a este gatito. Lo tenéis ahí en la diapositiva, ¿vale? Lo tenéis ahí. ¿Cómo nos sentimos agradecidos si el cosmos me ha otorgado la herramienta para unas veces rehacer el mundo y otras mi forma de verlo? La palabra. La gratitud. Y cuando hablamos, la palabra va y viene y nos llega. Qué sencillo es plantear, hacer una escucha activa, pero también emocional. Curiosidad, admiración, seguridad o alegría. Las 4 emociones, las emociones casa. Curiosidad, seguridad, admiración y alegría. ¿Por qué no cuando escuchas a tu gente, en tu trabajo, a tu familia, a tu amigo, a la persona que no conoces, le haces a través de una escucha activa emocional, le haces entender que te importa y que te sientes bien con esa persona? ¿Cómo hago para escuchar con curiosidad? Pregunta, no interrumpas, que hable, pero después de hablar, pregúntale para que se dé cuenta de que te interesa. Eso que me has dicho, qué interesante, ¿a qué te referías con...? Y tu curiosidad hace que se sienta bien, porque le ha importado. Escucha con admiración, mirando a los ojos simplemente. No puedo hablar contigo y mirarme el móvil en ese momento. La única forma de mostrar que realmente estoy contigo y que en este momento te veo es decirte, mandarte el mensaje. Eres la persona más importante del mundo en este momento porque estoy contigo, y la mirada
La estamos compartiendo. Escuchar con seguridad es demostrarle que has entendido su mensaje. Con tus palabras, vale, de acuerdo, entonces lo que tú quieres decirme es esto, ¿verdad? Eso refuerza mucho el mensaje del otro. Y finalmente, salvo que sea triste lo que estemos hablando, ¿por qué no sonreír a la persona que te habla? Y mandarle ese mensaje de estoy hablando contigo y me siento a gusto, estoy a gusto contigo. Que bien se sienta uno cuando la persona que tienes delante puedes reconocer que está a gusto, que tú estés con ella. Y es escuchar, pero con la emoción por delante. A partir de la combinación de 24 sonidos, 24 fonemas, esto es increíble. Podemos llegar a hablar los adultos, a manejar entre 40 y 60.000 palabras sin problema. Y la memoria es capaz de recuperar cada palabra que tengo que decir. Lo estoy haciendo yo en este instante, pero lo hacemos todos cuando hablamos. Oye, en 300 milisegundos apenas. Eso es. Y además, sin equivocarnos. Bueno, casi nunca sin equivocarnos, ¿eh? Casi nunca. A veces nos equivocamos. Pero como no tenemos tiempo de hacer esta cuña, yo siempre me pasa, digo, pues ya haré esto, luego no me da tiempo. Y iba a plantearos una pequeña cuña en la que os ibais a equivocar. Os iba a obligar a equivocaros con vuestra pareja para darnos cuenta de que sí, que a menudo nos equivocamos, pero tampoco pasa nada. No importa, no la hago. Avanzo porque interesa un poquito más. Ahora, voy a este otro territorio. En esa cuña utilizábamos números y palabras, y aquí lo que hago es unir ambos. Mirad, si a cada letra del alfabeto, el español, le asignamos el número que le correspondería por orden, A1, B2, C3, etc., mirad, y aquí utilizando las matemáticas, mirad qué ocurre cuando hablamos de capacidades. Los seres humanos nos manejamos con capacidades mentales, físicas. La capacidad es importante, tiene un alto valor. 7, eso es. En notas para los profes, eso es un notable, ¿eh? No está nada mal. Ahora, ¿qué ocurre con el esfuerzo, el trabajo duro, el empeño? Porque hace más el que quiere que el que puede. Estoy convencido de eso. Un poquito más todavía, 75%. ¿Y qué ocurre con la actitud? Actitud con C. ¡Wow! 84%. Porque es mucho más importante que la propia actitud personal. Estoy convencido. ¿Y dónde llegamos con la competencia? Competencias personales, profesionales, competencias clave para los docentes. 100%. Y no hay trampa, lo dicen las matemáticas, ya sabéis que es una ciencia exacta, ¿no? Lo dicen, pues digo yo, que esto será algo, tendrá de sentido. ¿Y qué ocurre con los valores? Porque no hay educación si no se educa en valores, ni en la familia ni en la escuela. 100%. Y alguien dirá, casualidad, Martín, podéis comprobarlo. Yo a estas alturas de mi vida ya empiezo a creer muy poco en las casualidades. 100%. E incluso un poquito más. Mirad lo lejos que nos puede llevar el corazón como metáfora universal de las emociones. 101%. 101%, sin trampa ni cartón, haced la cuenta si queréis. Así que con certeza matemática, no me lo podéis cuestionar, si hay algún matemático aquí, por favor, que nos lo diga, pero mientras que la capacidad y el esfuerzo y la actitud nos acercan, mientras que los valores y las competencias nos pueden llevar a la perfección, es educar, trabajar, vivir teniendo en cuenta el corazón, el mío y el de los demás, lo que puede hacer grande en nuestros trabajos, en nuestras vidas, y a nosotros y a los demás un poquito más felices. Gracias. Muchas gracias. Mi correo electrónico. Ese correo que veis abajo, martin.pinos@gmail.com. Bueno, lo digo por si alguien, por lo que sea, tuviera interés en recordar algún dato de alguna investigación, de las que ahí las menciono solamente, me la pedís por correo, os la mando, que no hay ningún problema con eso, ¿vale? Porque creo que estas no se cuelgan. Y ahora ya por ir acabando, que nos quedan ya muy poquitos minutos, estoy aquí, 2 diapositivas, nos quedan. El poder de la palabra y la imaginación, hemos estado hablando de eso. Pero os quiero contar una investigación de un gran neurocientífico español, Pascual Leone, que en una investigación que hizo en el 95, hace ya unos años, enseñó a un grupo de personas que no sabían tocar el piano, enseñó a tocar una pieza de piano que involucraba los 10 dedos de las manos. Y ese grupo de personas les hizo practicar durante 5 días, de lunes a viernes en concreto, 5 días seguidos, 2 horas diarias. Al cabo de esa práctica, escaneando el cerebro y haciendo al final una foto, neuroimagen, mirando qué ocurría en el cerebro de esas personas antes de empezar cada ensayo, y al final se pudo comprobar sin ninguna duda de que se habían producido cambios neuroplásticos en la zona de la corteza motora que tiene que ver con el movimiento de las manos. No solamente tocaban mejor la pieza, lógicamente, había 10 horas de práctica, sino que las áreas dedicadas por el cerebro a ese trabajo eran bastante más amplias al final de esa semana.
Es uno de los muchos, hay miles de experimentos, estudios en torno a la plasticidad cerebral. Ahora, lo interesante no es esto que os he contado. Lo interesante es que antes de empezar con la práctica, había dividido al grupo experimental aleatoriamente en dos. Y el primer grupo hizo lo que os he contado y el segundo grupo hizo algo más difícil todavía, que era, habían aprendido a tocar la pieza, pero cuando tuvo que ensayar no podían tocar el piano. Solo podían imaginar el piano. Imaginar que estaban tocando el piano. ¿Y qué ocurrió con el segundo grupo? Que los cambios fueron significativos, prácticamente idénticos que los del grupo experimental A. Que se produjeron cambios neuroplásticos, con simplemente imaginar, simplemente con eso. Si puedes imaginarlo, es una frase incompleta, que algunos en mente seguramente ya tenéis. Yo quiero proponeros un pequeño reto, para que esto de la imaginación y el poder de la palabra lo podéis vivenciar. Sé que al 70-80% de la gente, por la experiencia que tengo, lo que voy a pedir os va a salir. Pero va a haber un porcentaje de personas, 30% yo creo máximo, que no os va a salir. ¿Por qué? Por diferentes motivos, pero sobre todo porque no vais a confiar mucho en mí en este momento. Y vais a creer que lo que os propongo es un poquito disparate. Esto funciona porque durante un minutito, lo que os voy a proponer, yo a mí mismo y cada uno de vosotros mismos, os vais a decir que es posible, aunque lógicamente y cognitivamente no es posible, es un disparate lo que os voy a proponer. Esa es la realidad, ¿vale? Así que no puedo imaginar por nadie, ¿eh? Así que intentad confiar en mí en este instante. Y si no sale ahora, probadlo en otro momento. A lo mejor más tranquilos y sin tanta gente, os va a salir. ¿Veis la posición de las manos? Tiene sentido. Hay unas líneas de flexión en las muñecas que se han producido de tanto doblar y tal, pues tenemos unas arruguitas. Por favor, alinead esas líneas, la de la mano derecha e izquierda, para que las dos manos estén a la misma altura y juntad entonces las manos en una postura casi de oración, más o menos sería esto, ¿no? Comprobad si los dedos corazón, los más largos, están al mismo nivel, misma altura, o si alguien descubre en este momento que tiene un dedo más largo que otro, maravilloso, si no lo sabía. Pero solamente se trata de comprobar, ¿lo tenéis? Venga, separamos las manos. Y ahora ya os voy a pedir que no me miréis a mí, sino que miréis al dedo corazón de vuestra mano derecha. Y aquí es donde la visualización y el poder de la palabra va a empezar a actuar. Quiero que lancéis un mensaje muy potente a ese dedo corazón, al de la mano derecha, que es un mensaje que, aunque pueda pareceros un disparate, es crece, crece. Lanzadle ese mensaje, al menos de pensamiento y mejor todavía de palabra. Crece, no hagáis trampa, no lo mováis para nada, pero lánzale ese mensaje, crece, crece, estírate, crece más, más. Incluso quiero que sintáis que está creciendo, aunque no sea posible, pero lo sintéis. Crece, crece un poquito más, crece. Lánzale ese mensaje, créetelo, crécelo. Crece un poquito más, más, con más intensidad. Y ahora, sin trampa ni cartón, por favor, juntad las manos primero, las dos líneas, para que nadie haga trampa. Unid vuestras manos. Yo os enseño las mías. A mí me ha crecido, siempre me... Levantadme la mano, por favor. Levantad la mano a aquellas personas que os ha crecido el dedo por controlar un poquito. Bien, veo que hay un porcentaje habitual. Mirad, si os ha crecido esta noche en casa, lo hacéis con la familia. Si no os ha crecido, no pasa nada, intentadlo porque más calmados. Ahora, el mensaje importante. Si puedes imaginarlo, ¿cómo se acabaría esa frase? Luego, si quieres, te lo cuento, pero si puedes imaginarlo, ¿cómo acabaría esa frase? Puedes lograrlo, puedes conseguirlo. Claro, hay un problema. Hay un problema. Cuidado con las creencias irracionales, porque eso es mentira. Pero está en todos los libros, o en muchos libros que tienen que ver con el pensamiento positivo, pero está en las familias, está en las escuelas, cuando muchas veces les decimos, venga, que si tú quieres puedes conseguirlo, que no va por ahí la historia. Que yo puedo querer jugar en el Madrid, o mi hijo quiere jugar en el Madrid y le encanta el fútbol, pero en el Madrid van a jugar uno entre no sé cuántos millones. Eso es muy frustrante, lanzar un mensaje a nuestros hijos, a nuestros pequeños, de que basta con querer soñar algo, incluso esforzarte para conseguirlo. No va por ahí la historia. Se tienen que cruzar muchos elementos en la vida, suerte, mentor, estar en la familia adecuada, en el lugar adecuado. Y sí que es verdad que si uno se esfuerza mucho y tiene un sueño, puede que incluso lo consiga. Pero esto es una creencia irracional, como otras que hay por ahí. Nada es imposible, tu único límite eres tú. No, estos son creencias irracionales. Ahora, ¿cuál es el mensaje que sí es real? Que cualquier cosa de la que vemos aquí, mirad a vuestro alrededor, nada estaría aquí si primero alguien no lo imaginó. Fijaros, eso sí que es real. Y lo que sí es real es que le puedes decir a tu hijo, a tu alumno, a la persona con la que estás,
Si tienes un sueño, lo primero que tienes que hacer es precisamente imaginarlo. Y si pones tu atención, tu mirada, y arropas con las palabras adecuadas ese sueño y te esfuerzas muchísimo, puede que incluso lo consigas. Pero si no lo consigues, que tengas claro que en el proceso habrás crecido, que serás mucho mejor que antes. Y ese sí que es un mensaje racional. Y es un mensaje que nos puede permitir construir. Muchas gracias por vuestra atención. Y espero, me he pasado 2 minutos, no quería pasarme. Estamos ya fuera de tiempo y ya vuestro tiempo es vuestro tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, y yo voy a estar un poquito recogiendo, no tengo ningún problema en hablar con quien queráis, antes de irme. Sí, ¿el qué? Que les explique lo del dedo. Fijaros, ¿te ha pasado? A ti sí, a ti no pasa nada. Es probarlo, es intentarlo. Lo bonito de esto es sobre todo casi no plantearse por qué sucede, sino que suceda. Casi mejor que suceda. A veces cuando hay más tiempo, incluso para las personas que no sale, hago otra propuesta más sencillita, que también tiene que ver con la visualización y con esa misma idea. No hay tiempo. Pero lo importante es que si tú lanzas un mensaje a tu cerebro va a responder aunque tú no quieras. Aunque ellos decían, no hagáis trampa, tu cerebro hace trampa. Y tu cerebro hace que los músculos... Mirad, el poder regenerativo de la palabra es tan importante que incluso cuando oímos la palabra sonrisa, fijaros, o la frase Pedro sonreía feliz porque, cuando habéis oído la palabra sonrisa o Pedro sonreía, hay micro movimientos que están demostrados en laboratorio en vuestros orbiculares de los ojos, de la boca y cigomático mayor y menor que se han activado. El cerebro responde aunque no queramos. Ese es el poder generativo de la palabra. Y aquí también ha actuado, aunque pensábamos que estábamos controlando el movimiento. Y yo creo que no hago trampa, y yo no quiero hacer trampa. Yo digo, no lo voy a mover para nada. Y siempre me sale. Y me sale además y crece un montón. Obviamente porque yo mismo acepto sugestionarme. Sí, bueno. Luego vuelvo a su sitio, muy bueno. Bueno, disfrutar de estas Navidades. Un besito.